Hoy me levanté más tarde. ¿Por qué? Señora, aquí no habrá cordura. Después Liceo pregunta, no, que los anuncios, que las instituciones, que no apoyan. ¿Dormiste bien? Esto es lo que van a apoyar. Hoy me levanté más tarde. ¿Qué pasó? Dormí bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dormí más tranquilo. ¿Qué pasó? Dormí hasta las 6:00. ¿De la mañana? Sí. Pero eso es mucho. Y resulta que me encontré con la noticia de que ha sido reintroducido al Congreso de Cámara de Senadores o ha sido Al reactivado. Senado. Cámara de Senadores, no es lo mismo. No. No, Se el dice Senado. el Senado y Cámara, Y la de Cámara de Diputados. Eso es lo que conforma el Congreso Nacional. Porque me levanté tarde. Sí, Sí. estamos Es válido, es aquí válido. para eso. Es válido. Entonces se ha reintroducido el proyecto del Código Penal. Sí. ¿Por cuánta ocasión vamos que se reintroduce el proyecto del Código Penal? En esta ocasión, como en las anteriores, se ha conformado una comisión de senadores para que estudie el proyecto. La comisión está formada otra vez por Ramón Rogelio Henao, Ricardo de los Santos, Ramón Rogelio Henao, Pues Alexis Victoria se va Yep, a aprobar rápido. Alexis Victoria Yep, Félix Bautista, Santiago Zorrilla, creo que la preside. Claro, y el senador de la provincia de Santo Domingo. Pues hay uno, Antonio Taveras, Pedro Es verdad. Catrén, Aracelis Villanueva, Franklin Romero y Lía Díaz. Esos senadores conforman la comisión para conocer el Código Penal. ¿Habrá código ahora? Yo entiendo que sí, ¿Por qué? de que están dadas, bueno, yo hablaba y decía en torno a cuando se hizo la modificación de la Constitución, yo decía que el presidente con esto se estaba tendiendo una espada de Damocles. O de Damocles, me la voy a De quitar. Damocles. Ujú. La espada de Damocles era afilada, Ujú. cortada en 2 mitades la madrugada. El varón se embotella 2 líneas y arranca para Vamos, acá. sigue, sigue. En el sigue, entendido, señor Hansel, de que si esta modificación a la Constitución, que fue una propuesta del presidente Abinader, se aprobó en prácticamente un mes, todos los proyectos importantes y todo lo que tiene tiempo haciéndose mocato y cogiendo moho en el Congreso, el presidente iba a estar en la imperiosa obligación de hacer lo mismo que hizo el presidente para que se aprobara la Constitución, para que todos esos proyectos salgan aprobados. Estamos hablando del Código, estamos hablando de la Ley de Seguridad Social, el mismo tema de la reforma a la reciente creada ley de partidos políticos y agrupaciones, la ley electoral, y muchísimas leyes más de que necesitan un empuje, así como lo tuvo la reforma constitucional por parte del primer mandatario. Yo creo que ya ese proyecto de ley necesita ser actualizado. Ya el que sometieron hace un año Claro. necesita ser actualizado al día de hoy. Ha faltado voluntad política. No sé si ha sido frisado, ¿verdad? A propósito, pero ya ese proyecto que tiene varios años sometiéndose y perime y que no se aprueba y que pasa para el otro y que lo reintroducen, ya ese hay que actualizarlo. Imagínense con el que está operando nuestra justicia dominicana. Es una pena. Yo entiendo que para lo que hay cualquier cosa es mejor. Aprueben eso, pónganle empeño y entereza, porque esta sociedad necesita una actualización de ese código penal. En el país no hay dudas de que necesitamos un nuevo código. Todos los sectores ¿Están de acuerdo con estamos eso? de acuerdo en eso. Claro. El problema ¿Es cuál? es quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién le entra a las 3 causales? Una de las cosas que ha faltado en la aprobación del Código Penal ha sido liderazgo, honestidad, sinceridad y coherencia. Yo trabajé 2 años en el Congreso y esos fueron los momentos de discusión más acalorada de los últimos 8 años del Código Penal. Y había un tranque.
A mí me encanta cuando dicen que es por las 3 causales que está trazado el código, porque eso legitima la fuerza del movimiento feminista. Me encanta ese argumento, pero en realidad no es por eso que el Código Penal está frenado. El Código Penal está frenado porque los diputados y las diputadas del oficialismo no se ponen de acuerdo en si quieren poner prescripción o no a la corrupción, porque se están poniendo una camisa de fuerza para aprobar esa forma. Cuando se estaban dando esas discusiones en el Congreso hace 3 años, primero tuvieron que discutir en la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado y luego una bicameral para ver qué iban a hacer con el artículo de la prescriptividad de la corrupción. Ahora, a los radioyentes les digo, no caigan en narrativa barata. No es por las 3 causales, ojalá fuera por eso, porque me parece un elemento importantísimo de un código penal el considerar a una mujer delincuente y mandarla a Najayo por decidir interrumpir un embarazo, me parece importantísimo. Ahora bien, aquí el verdadero tranque está en la corrupción y en la clase política dominicana que no quiere ser coherente con lo que pregona. Es urgente, estoy de acuerdo con Hansel, un código penal moderno. Lo que pasa es que le voy a decir algo, lamentablemente, si queremos un código penal moderno, no va a ser el de Rogelio Henao. Ha sido el más arcaico de todos. De hecho, es peor que el anterior en muchos temas de derechos fundamentales. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, no solamente penaliza de nuevo el aborto, sino que agrega nuevos restrictos a por ejemplo, le da a los tribunales militares. Le da a los tribunales militares poder para que se autojuzguen, como que no entiendo en qué año estamos. Al castigo a los niños como le llama los golpes a los niños, les llama disciplina bien aplicada. Señores, yo les voy a decir algo, recordemos siempre, y eso es algo que tenemos en común todos los panelistas de este programa, y por eso a mí me encanta estar en las discusiones de aquí. República Dominicana va más allá de la Luperón y la Máximo Gómez. República Dominicana es un país grande, con grandes problemas. Váyase, por favor, a Pedernales, a Elias Piña, a un campo desde Salcedo o de La Vega, para que usted vea cómo maltratan a un niño que, por ejemplo, está en el espectro autista y los padres, por desconocimiento, no saben y lo matan a golpe. ¿Qué dice el Código Penal de Rogelio Henao? Que no va a ser moderno ni tampoco va a ser interesante. Que si usted le da golpe a un niño, la única manera de usted ir preso es que se demuestre un patrón. ¿Quién va a demostrar ese patrón? Pero el tema ¿quién va a fiscalizar ese patrón? Conani va a fiscalizar ese patrón. Pero lo introdujo. Y el tema no es que se va a aprobar como se introdujo. Se supone que la comisión tiene la capacidad y tiene el trabajo. El trabajo de las comisiones es hacer y realizar las modificaciones y las cuando usted introduce algo, aunque lo vayan a revisar, aunque lo vayan a modificar, tiene que hacerlo lo más coherente y lo más Hansel, pero ¿dónde están los otros 31 senadores? Perdón. Conani fue al Congreso a discutir esa cláusula de maltrato infantil. Fue UNICEF y él vuelve y lo introduce como si no se pasó nada de eso. De hecho, eso es ineficiente a nivel de recursos, porque hay que sentarse a discutir una misma cosa 700 veces. Entonces, eso es necedad. Eso es incoherencia y no es de Rogelio Henao que va a venir el Código Penal moderno. Esa misma información que decía ahora mismo mi compañera Nicole es la que yo tengo. El tema del Código Penal no está trancado por un tema de 3 causales, ese no es el tranque del Código Penal. De hecho, el senador Antonio Taveras está tratando de llevar una ley aparte que tenga que ver con el tema de las 3 causales para sacarla del Código Penal y que esa no sea la excusa. ¿Y qué ha pasado con eso? El caso de eso se ha quedado estancado. Porque he escuchado eso como propuesta hace unos años. Ahora, yo tenía entendido que era Antonio Taveras quien estaba trabajando en un nuevo código penal para ser introducido, pero parece que Rogelio Henao se le fue adelante porque hay muchas cosas en ese código penal, como dice la compañera Nicole, que los principales que están interesados en que no se apruebe es justamente los legisladores. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos como corruptos y siendo castigados por un código penal más rígido. Hay muchas cosas en este país de ese código penal que para mí tienen que ser visibilizadas, como es el tema de la estafa. La estafa en la República Dominicana se sigue castigando con 2-3 años de prisión, cuando desafortunadamente ahora mismo hay nuevos trucos de estafa. Miren el nuevo que yo escuché, que es que te llaman con voz, Hansel, toman tu voz de un programa de radio que tú tienes y llaman a un familiar con tu voz y le piden dinero. Y con tu voz la persona dice, sí, pero es que es Hansel que me está hablando porque esa es su voz. Cuando Hansel pide el dinero, entonces le entregan ese dinero, lo depositan en una cuenta y ya eso es una estafa. Ya las estafas están incluso mutando con la tecnología que tenemos hoy. Sin embargo, siguen siendo castigados como era antes. Y eso existe en lo largo y ancho de ese código penal. Cosas que ya pasaron de moda, que ya ni siquiera deberían ser castigadas. Y hay otras cosas que deberían de ser castigadas porque son nuevas formas de delito. Sí, qué bueno que tú lo
trae, porque siempre yo he visto como muy miope en el debate que lo traigamos solo por el tema de las 3 causales y que se vea eso como el único escollo Es un escudo para que tener utilizan. para tener un nuevo código, no como un escudo, como una excusa, como un tranque para tener un nuevo código. Pero es que el nuevo código penal es mucho más que 3 causales, o debería ser mucho más Lo que que 3 pasa es que causales. detrás de las 3 repito, causales hay Lo es. mucho movimiento, Repito. mucha fuerza, muchos intereses, mucha Tanta gente fuerza hace que han pasado presión. 30 años tratando de aprobarlas. Bueno, pero More. es otra cosa. Mira, por ejemplo, O sea. con lo que tú expusiste ahorita, de que Conani, qué sé yo, mira, yo soy de los que piensa que los correctivos a los niños no pueden ser bajo la base de la represión. Pero Conani no puede tener la decisión total de cómo tú formas tus hijos, porque Conani no va a la victoria Pero debe a ser verlo consultado. cuando tú crías un Debe ser delincuente. consultado. Debe Debe ser ser consultado, consultado. pero Conani no puede ir a mi casa a decirme a mí que yo no puedo castigar a un hijo mío porque hizo algo indebido en reiteradas ocasiones, porque cuando ¿Y quién define el cuando castigo y yo el críe mi límite? delincuente, Conani no va a ir a la victoria a coger lucha Sí, conmigo pero- visitando. Bueno, Conani que lo asume, En porque Que Guajira- lo asume ni lo asume. En Guajimía yo vi una madre que le quemó las 2 manos Esos a su son hija. excesos. Eso no Máximo. eso es Ah, muy pero- común. castigo. No. Jonathan, es muy común porque este es un país violento. No, eso es castigo. Este es un país violento. Bueno, Eso es castigo. Entonces, Eso es yo exceso, hacía la perdón, pregunta y quiero castigo, poner sobre la mesa, señor Pero- Hansel, porque ¿Qué ustedes tú quieres poner sobre me la mesa? están criticando a Rogelio Genao, con el cual no comulgo en muchas cosas. Por ejemplo, yo he atacado directamente ese proyecto de la ley, de la reforma de la ley de residuos sólidos, la 225-20, que fue aprobada no, por pero- el Senado de manera irresponsable. No, Y que el eso yo lo he presidente dicho. Pedro Dín te dio una pela. No, no. Con eso. ¿Cómo que No se hay llama forma, ese señor? líder. Que me olvida ahora. Ese Te señor dio una pela. a quien Richardson, respeto mucho Richardson. y Una que, pela y de que- calzón quitado. y Además, que- Nada más le faltó quitarse la correa. y que es el enviado de Además, se Neney maduro. Cabrera, Oh. responsablemente lo digo. Oh, Así como Neney Cabrera tiene emisoras hablando a favor de las supuestas bondades de esa modificación de ese proyecto de ley, lo cual no es más que una aberración Código. a todo ese tema de los desechos sólidos. Mira, Ya, el tema del código. Saca ese corte y vuelve al código. Vuelvo al código. El código, señor, fue introducido por Rogelio Genao. ¿Dónde están los otros senadores? ¿Dónde están los 190 Tienen que diputados? hacer su trabajo. Ah, pero eso es lo que estoy Tienen que diciendo. hacer su trabajo, claro. Rogelio Genao tiró la zapata. la ha tirado varias veces. Esta Bueno, es la tercera vez. que bueno, lo introduce. pero es alguien que le Introduce está el mismo. introduciendo. Pero El ¿quién? mismo. Pero ¿por qué no lo introducen otro bendito Sí regidor, lo han- otro sí lo han bendito introducido. diputado, otro bendito Magda senador? Rodríguez ha introducido. Antonio Taveras ha introducido. Sí se ha introducido por otros legisladores. Bueno, Sí se ha introducido. pero lo que hay que celebrar es que se reintrodujo. Ahora bien, hay una comisión que está, yo esa comisión la veo muy equilibrada Hasta y yo. con la experiencia como para someter ahí las modificaciones que se requieren. Dice Alexis Victoria Yep, que es uno de los comisionados bueno. en el Senado, se la dejó caer a la USAID y a Participación Ciudadana. ¿Otra y vez? comparte. Sí, dice él Dios mío, pero que descansen. ahora sí es probable que se apruebe el código porque no tenemos ninguna agencia internacional haciendo lobby alrededor de la pieza. en contra Pero de la pieza. Vamos a habló, ver si- habló mucho, pero dijo verdad. Pero Dio un disparate. tablazo. Un ¿Por qué dijo un disparatazo. tablazo? Es un ¿Por qué dijo un disparate? Porque un legislador no se puede prestar a especulaciones. ¿Cuántas veces se va a debatir ese tema? ¿Cuántas veces se ha aprobado? No ha habido ni una prueba. No, pero él tiró esa Ni una cosita, prueba. pues. En este país vamos a seguir haciendo noticias de chisme. Él tiró esa cosita, No, pues. hay tanto problema digno que atender. La pieza, la nueva pieza, tiene 419 artículos Así es. y uno de ellos que me gusta es elevar a 60 años de prisión la pena acumulada Es y a poco. 40 años de prisión para el sicariato y feminicidio. Me parece poco lo de la pena acumulada. Sí. Pero básicamente- vamos avanzando. Pero es un piso. Claro, claro. Yo Pero estoy- ya que le pongan 100 años porque total, ¿cuál es el problema? Ay, Dios no, mío, pues, padre amado. de hecho, yo No, Estados Unidos hay defiendo condena la de- postura. Nosotros de necesitamos un 300 nuevo años. código, pero urgente. Sí, Necesitamos sí, un, nuevo yo código, también. un nuevo código penal, pero urgente. Que le ponga un poco de freno y que ese nuevo código pueda ayudar a la persecución real de la corrupción. ¿Tú estás de acuerdo con que sea sacada las 3 causales a una ley particular? Sí, totalmente. Pero es que las causales ya eso viene siendo, señor Hansel, más que un discurso. Yo he dicho aquí en estos micrófonos a quienes hablan
del tema del aborto y que sí, de la permisividad, que en los hospitales públicos diario se practican cientos de abortos. Y yo no he visto, yo quiero que me enseñen a mí un solo doctor que esté siendo juzgado por haber practicado uno de esos abortos. Entonces, ¿cuál es tu argumento? ¿Que se despenalice ya? No, Sí, lo que estoy diciendo ese argumento es lo que me da a entender que hay que despenalizar ya. Perdón, En el no es un hospital tema del de despenalizar. Almirante. Lo que estoy diciendo es que aquí en los hospitales públicos se atienden búscatelo. cientos de abortos y no he visto un solo médico siendo juzgado. Pero que, El ¿cuál es doctor tu Zarzuela Yo tengo una, está yo pidiendo. tengo ¿Qué una pasó opinión con al el doctor respecto. Zarzuela? El Sí. doctor Zarzuela fue judicializado hace aproximadamente 6 años, 6, 7 años. Era médico en el hospital del Almirante y él fue judicializado junto con un equipo. Pero cuando se habla del aborto, de la interrupción del embarazo, cuando tú le pones una traba, cuando tú lo prohíbes, tú no estás prohibiendo el aborto, tú estás condenando a las mujeres pobres. A la porque clandestinidad. a la que no pueden coger un avión y irse a los países cercanos donde está, donde está permitido. Ni Porque, siquiera hay que mira, coger un avión. Sí, no, mira. Ni siquiera hay que coger un avión. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Hay una muchacha de una El bate familia. bienvenido. No, vamos a poner primero un extremo, una clase media que puede gastar 100,000 pesos para resolver ese problema. Le compra un pasaje para Colombia y la manda. Allá en Colombia viene con una cirugía menor de un quiste. Entonces la niña aquí, pobre, de Bienvenido, de Herrera, de Villamella, que no tiene la abanico. familia cómo desprenderse, entonces lo que tiene que acudir a métodos rudimentarios y a esos carniceros que se aprovechan. Entonces tú no estás prohibiendo la interrupción del embarazo, tú estás condenando a las mujeres pobres A morir. No quizás a morir, a tener morir. prácticas ilegales, y le estás encareciendo el servicio a esos carniceros que lo hacen de manera ilegal y sin ningún tipo de control. Eso es una convicción. El que lo va a hacer aunque tenga una pena de 100 años. El que no lo quiere hacer, no lo va a hacer aunque usted le pague para que lo haga. Entonces dejen que la sociedad fluya. No solamente eso, es muy bien dicho, Jonathan, la prohibición del aborto es un tema de clase y de salud pública, no de convicciones religiosas. Hay otro punto muy importante, que es algo en lo que ha fallado el Estado dominicano. Si nosotros queremos prevenir y reducir los abortos, señores, no hay que inventarse el agua tibia. Hay países que ya lo lograron. Adivinen cómo. Educación sexual integral. Vaya a la escuela de la TICO donde estudió Hansel, a ver si le enseñan educación sexual integral a las mujeres y a los niños, a los adolescentes y a los adolescentes. No se le enseñan. Entonces, si nosotros queremos progresar como sociedad, nosotros tenemos que hablar de educación sexual integral, de un acceso al servicio público, salud pública, que es el aborto oportuno, y por último, pero no menos importante, construir institucionalidad. Porque bien hemos hablado aquí cómo se han deteriorado los servicios públicos y así no hay forma de regular nada, no solamente el aborto, nada. Qué bueno. Entonces, hay que hablar de eso. Qué bueno que tú Mira, hablas pero de... quiero hacer un Ok. disclaimer. La persona ¿Qué que cosa? ustedes... Un disclaimer. ¿Qué es lo que es un disclaimer? La persona que ustedes indicaban Wow. que fue condenado y enviado a la Victoria se llama, o que se le envió en ese momento por medida de coerción, fue el doctor, o al supuesto doctor Rafael Delgado Quesada, que tenía un centro médico llamado Centro Médico Nacional en Villa Consuelo, que era una clínica privada que se dedicaba específicamente a practicar abortos. No, el doctor Yo- Zarzuela yo del estoy- Hospital Almirante. Yo Déjame estoy buscártelo. diciendo, busca todo lo que usted quiera, Mira. que a diario, y yo reto a Claro. cualquier director de No, cualquier eso sí. hospital, que se practican a diario decenas de abortos en los hospitales Pero no- públicos sin que haya ningún tipo de penalización. Sí, pero no Ah, no, solo eso sí. en los hospitales. En los hospitales tú tienes en su mayoría el tema de los legrados. Sí. La mujer que llega... Es el eufemismo. La mujer... No. Pero No, eso es no, aborto, eso es un pero aborto. perdóname porque yo puedo dar una opinión. Yo trabajo aquí. O aquí también. ¿Cómo así? Aquí tampoco. O aquí tampoco puedo. No, me dicen si aquí... Melvin, aquí también. Entonces... El legrado, Hansel. Entonces, el legrado, en los hospitales es principalmente el legrado, que es la interrupción del embarazo que va ya adelantada, que empezó en la casa, empezó con un brebaje. No es que no se hagan abortos per se, pero el caso de los hospitales es lo menos. Aquí hay un sinnúmero de clínicas, sobre todo en los barrios, donde el pan nuestro de cada día es el aborto. Viven prácticamente de interrumpir embarazos.
Ese es su día a día. Y eso nadie lo mira, a ¿Y eso en nadie qué le cae condiciones? atrás, nadie está pendiente a eso. Y en condiciones de total insalubridad, antihumano. Yo creo que primero la discusión del nuevo Código Penal tiene que ir mucho más allá de las 3 causales. Y al tema de las 3 causales hay que quitarle religión, hay que quitarle opinión personal y verlo como lo que es. Salud pública. Como un tema médico, como un tema de salud integral. Hansel, Así que hay que verlo. eso que tú dices de que hay que quitarle la opinión personal. Yo he visto a legisladores decir, yo soy católico, porque yo soy cristiano, porque yo esto. Entonces todo el que votó por usted también es católico. Totalmente Es irrelevante. Es cristiano. Para mí eso tiene que ser una relevancia, dejarse a un lado. Hay cosas que yo entiendo que por fanatismo usted no la debe cambiar. Y no pasa solamente con ese tipo en este caso estamos hablando de los legisladores. Pero fíjense, por ejemplo, un alcalde cambiar y que carnaval no se puede llamar carnaval, que hay fiesta de qué sé yo qué, cuando eso tiene El que ver Santo con una Domingo cultura. ahora es. Sí, fiesta cultural, qué sé yo qué, cuando No, es un eso es un fundamentalismo. Señores, eso tiene que salir, señores, tiene que salir. ¿Por qué? Porque yo creo que usted está gobernando una población Diversa. heterogénea. Claro. Que no precisamente, miren, yo me formé en la iglesia católica y yo precisamente no soy católica. ¿Y qué te pasó, mija? Y fui durante mucho tiempo en mi vida a la Jonathan. iglesia cristiana con mi abuela. Y no, eso no me hace a mí pensar, primero, ni que los católicos son malos, ni que los evangélicos son malos. Yo he tomado de ambas religiones lo que yo entiendo que debe ser. Y eso no me hace a mí estar por encima ni de bien ni del mal. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas fundamentalistas tienen que salir del Código Penal, de las fiestas que se hacen tradicionales y de otras cosas. Entonces, Y encima, a lo que dice Angeli, ¿tú sabes qué es lo más preocupante de todo? Que toditos ganan hablando a favor de las 3 causales. sí. Y después, ¿qué pasa? Entonces, es hipócrita. No, también, hay y es muchos que necio. hay muchos que ganan hablando Y en es contra necio. también. También, Y es claro. necio. Hay muchos que pero ganan es hablando en hipócrita y es contra. necio. Y entonces también quiero decir algo, porque creo que todos aquí hemos estado a una con el tema, pero quiero decir algo que es algo que escucho mucho. Ah, no, pero si ya se lo hacen, ¿para qué hay que ok, nosotros hemos tenido personas, mujeres, que perdieron la vida por esto. La más reciente que sepamos fue Adilka Félix. Dicho sea de paso, asistente legislativa de un senador, de Iván Lorenzo, que siempre se ha mantenido coherente a favor de las 3 causales. Adilka Félix era parte del movimiento feminista que pedía la despenalización del aborto y fue víctima de lo mismo que ella exigía. Ujú. Ella hoy no está viva porque estaba en una clínica de aquí, tenía una complicación que ameritaba un aborto y el médico, con su razón, por miedo, no lo practicó. Entonces sí cuesta vidas la prohibición, sí ha costado vidas y sí nos seguirá costando. Es que eso es personal. Si el que lo quiere hacer, lo va a hacer aunque le esperen 20 años de cárcel. El que no lo quiere hacer, usted puede ofrecerle 100,000 pesos y no lo va a hacer. Entonces, eso hay que despenalizarlo, sacar las opiniones personales del asunto de las cosas estatales. Eso es algo estatal. Antes la educación sexual era, la profesora los viernes a última hora decía, vamos a hablar de esto y esto. Y allá Cierren la Vamos a hablar de puerta. mala palabra. Sí, vamos a hablar de sexo los viernes a última hora. Y estaba, Sí. ay no, que el preservativo, que es yo qué. Cierren Qué bueno que Nicole señala que en el artículo donde yo estudié no se daba Educación sexual Zoofilia. integrada. Porque yo descubrí que se llamaba zoofilia. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.